si el único fin es que yo no ocupe la presidencia de la República? El orden constitucional, obedecer la Constitución es su responsabilidad, señor presidente. Sin embargo, no lo hace. Tuviera efectivamente que asumir la presidencia de la República, ¿qué haría en el cargo? ¿Qué decisiones tomaría? Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos ha solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Algo que no ofrecimos al pueblo ecuatoriano, algo que no quisimos para el pueblo ecuatoriano, no le propusimos y los 5 millones de votantes no votaron para que nosotros le subamos impuestos. El gobierno no es de una persona o de un solo interés o de una familia interesada. El país es de todos los ecuatorianos. No es la decisión de un dedo que mueve todas las cosas a la par de lo que se le antoja cada día. Porque esta señora sí argumenta, ella sí está preparada, ella debía haber sido la que está a la cabeza y no va el vicepresidente, y a ese lo hubieran mandado a Israel o a Ucrania, lo hubieran metido ahí en algún edificio, a ese sí. Todos los que no le dimos el voto a ella a día de hoy, si yo hubiera sabido que ella tenía este nivel de intelecto y así respetaba la Constitución y todo, yo sí lo hubiera pensado 2 veces y yo sí le hubiera dado el voto. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, llegó el momento esperado. Lo que el señor presidente Daniel Noboa no quería que pase, acaba de pasar. Y es que han entrevistado a la vicepresidenta de Ecuador, una persona a la cual él no ha querido. Les voy a poner en contexto para aquellos que no sepan. Ella es la vicepresidenta elegida constitucionalmente, elegida democráticamente en las urnas por la mayoría de ecuatorianos. Yo no la voté, pero sé que la mayoría le dio el voto. El 52% del Ecuador decidió que ella sea la vicepresidenta de Ecuador. Una vez que el señor Daniel Noboa llegó al cargo, él la mandó hacia Israel, un lugar que está en conflicto, donde ya sabemos cómo están las cosas. Las papas están que queman por allá, las cosas están calientes. Sin embargo, para allá la mandó. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Y ha impedido a toda costa que trate de venir. Sin embargo, ya ha hecho lo posible por venir. Y las declaraciones que ha dado son reveladoras, y creo que a muchos de nosotros, aunque yo no le di el voto, me parece que ella está haciendo lo que debe hacer. Ella ha dicho que ellos no prometieron la subida del IVA, que prometieron mejorar la seguridad y un montón de cosas. El presidente no ha cumplido nada. Así que el presidente está asustado prácticamente, porque la señora Verónica Abad lo que va a hacer es hacer las cosas como se deben. Y si le toca deshacer esos 4 puntos del IVA o las cosas que ha hecho Daniel Noboa, las va a hacer polvo si es necesario, porque lo que ella quiere es el bien del país, no el bien de una persona. Increíble, esto me encantó. Como le dije, no le di el voto, pero si en la próxima ella se lanza aparte, prometo dárselo, porque así es como se hacen las cosas, cumplir lo que se promete. Sin más que decir, vamos a ver. Creo que al pueblo ecuatoriano le quedó muy claro que es un gobierno que miente, y estas mentiras fueron develadas en esa audiencia. Y para nosotros los ecuatorianos, en realidad, aparte de que es decepcionante, es indignante de ver cómo pueden construir un país a base de mentiras. Eso no puede pasar en el Ecuador, no nos puede estar pasando en el Ecuador en este momento, saber de que emitieron una resolución base a mentiras, sin pruebas. Es lo que siempre dije. Yo siempre advertí a los ecuatorianos, aún estando en Israel, cuál era la razón y el origen de lo que estaba pasando, de mi persecución, del hostigamiento que he tenido todo el tiempo, con el único fin de que renuncie. ¿Para qué? Para violentar el orden constitucional. Y esto está claro, ya se han develado, varios de los ministros de gobierno lo han dicho claramente, que buscan todas las vías para violentar el orden constitucional. El sumario administrativo es un pretexto más, nada más, de lo que ellos usaron. Ahora yo me pregunto, ¿qué más va a hacer, señor usted presidente? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya el sumario administrativo ya no es. Nuevamente está levantándole al señor Guarderas, que anda de aquí para allá inventándose de que yo le mando enviados para que pueda desistir de sus casos cuando ya me sentenció el TCE. Pues realmente es una pena que el Ecuador tenga que vivir todo esto. El presidente de la República, en un posteo en redes sociales hace algunas semanas, indicó que se investigan las cuentas de su hijo en paraísos fiscales donde tendría 7... Señores, es lo mismo que hacen en México. O sea, si el presidente electo es el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué se van contra los hijos? O sea, eso es una canallada, es una torpeza, es una bajeza, es una cobardía total. O sea, si yo tengo un problema porque se eligió a fulano de tal, ¿por qué me voy a ensañar contra los hijos?
Y le buscan si el hijo del presidente López Obrador tiene una piscina, si alquila una casa, si la mujer trabaja en esto, si el nieto trabaja en esto, si él sí pagó el almuerzo o no lo pagó, si le regalaron un taco, si le pagó. O sea, ¿por qué a ese nivel de bajeza? O sea, no se necesita más altura, ¿no? Si el problema es con la señora Verónica Abad, busquen a la señora, pero no, van y buscan al hijo. O sea, eso es una canallada. Si tú tienes un problema con una persona, ve con él, pero no esperas a que él, como le tienes tanto miedo, como no lo puedes enfrentar, esperas a que se vaya de la casa y cuando salga el hijo, con el hijo con la mujer me desquito. Sí, como ellos no se pueden defender, contra ellos me voy, contra el más débil. Y ahí me hago el fuerte, ahí me hago el macho, porque no tengo los pantalones para enfrentar a la persona con la que tengo el problema. Eso es cobardía, es lo que han hecho con la señora Verónica Abad. No le encuentran nada a ella y han ido a buscar al hijo y a los demás para ver si por ahí hayan algo que hacer y de esa forma destituirla a ella. O sea, eso es cobardía, pero en su máxima expresión. 7.2 millones de dólares, lo dijo el presidente de la República. Otros voceros del gobierno hablan de 8 millones de dólares. Señora Abad, ¿usted mete las manos al fuego por su hijo ante estos señalamientos? Tiene que ver eso. Por supuesto que sí. Eso es falso. Falso. Sí, más, si van a inventar algo, van a sacar algo de algún familiar, por lo menos que sea cierto. O sea, si por lo menos ya vas a involucrar a ella, no la quieres involucrar porque le tienes miedo, porque te tiemblan los pies. Si le vas a encontrar algo al hijo y lo vas a involucrar al hijo con ella, menos que el hijo viva con ella, pongámosle, que el hijo viva con ella, que esté subordinado a ella y ese robó estando bajo el techo de ella, por lo menos. Pero si es una persona independiente, encárgate de él, ponle la denuncia a él, persíguelo a él, pero ¿por qué lo asocias con ella si vive separado? Ahora, si por lo menos vas a tratar de manchar la imagen de él o de exponerlo, por lo menos que sea verdad, pues. O sea, por lo menos saca algo que sea cierto. Pero bueno, de este gobierno no me sorprende nada. Hace 2 meses atrás sale esa información de la nada. De acuerdo al ex ministro de gobierno, Félix Wong, dijo que eso venía de anónimos. Bueno, como siempre, este gobierno se maneja en base a anonimatos, en base a oscuridades, ¿sí? En base a secretos, así como fue mi audiencia en secreto. Igualmente, nosotros pusimos la denuncia ante la Fiscalía. Pero como sabemos que tenemos una fiscal selectiva, hasta este momento no ha hecho nada. Nosotros colocamos esa denuncia. ¿Por qué? Porque las cuentas no existen, las cuentas son falsas. No existen ni siquiera los nombres de las entidades financieras de las cuales nos acusan. Y ahora ya sale el señor Cuesta, ahora ya no son 7, ahora son 10. En 2 meses subió 3 millones de dólares porque ni siquiera para mentir sirven. ¿De acuerdo? No se ponen ni siquiera de acuerdo. Esto es claro, un gabinete concertado para saber cómo pegarle a la vicepresidencia, porque el cuestión no es mi Sebastián, no es mi hijo. Lo que le hicieron, el allanamiento y el encarcelamiento hacia La Roca, fue exclusivamente para que yo renuncie y para que hoy no esté aquí haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que hago? Defender la democracia. ¿Qué es lo que hago? Ponerle freno y pare a los abusos de poder de un presidente. Dejemos algo en claro, ¿su hijo tiene o no tiene cuentas en paraísos fiscales? No. Señores, así como le están preguntando a la señora Verónica Abad, no le preguntan al presidente. El presidente le dejan hablar todo lo que le dé la gana y no le dicen nada. Si el presidente dice, por ejemplo, ahorita estamos de noche, aunque sean las 11 de la mañana, el que está al frente es que... sí. Aunque vean el reloj que son las 10 de la mañana o las 2 de la tarde y esté un sol canicular afuera y estemos lejísimos para que sea la noche, nadie les contradice. Acá la señora está explicando y la señora no está con un guión como el señor Novoa, que él necesita una pantallita para que le escriban todo en la pantalla para él leer. La señora está siendo espontánea, está hablando con respecto a lo que le están preguntando, no es un guión. Y el señor entrevistador, el periodista, le hace pregunta tras pregunta encima, una encima de otra y vuelve a darle lo mismo y vuelve, ya está explicando hasta la saciedad y vuelve a cuestionar. ¿Por qué eso no le hacen al presidente? Entonces eso me deja a mí entrever que esas entrevistas con el presidente son arregladas, nada más. ¿Por qué no son iguales de insistentes así? O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que podría hacer eso? No tiene Ninguna absolutamente cuenta, nada. Él es un joven que vive de su trabajo. Eso es lo que hace. Y que espero que la fiscal esté ya haciendo lo que le pedimos, porque pedimos que haya la asistencia internacional para que pueda clarificar. No ha hecho nada hasta este momento. Esperaría que lo haga antes que siga levantándose el señor Cuesta con toda una cadena de periodistas pagados por el gobierno ecuatoriano con el dinero de los ecuatorianos. Vicepresidenta, pero ¿y los chats y los audios son fraguados? O sea, ¿qué pasa allí?
Los jueces, los peritos ya lo han dicho. El audio no es la voz de mi hijo. Sin embargo, a pesar de que el peritaje lo dice, y de esto lo hablo porque fue una audiencia pública, ¿no? Me imagino que ustedes deben estar muy bien enterados, y usted, señor Artieda, que es un periodista altamente interesado en los casos nacionales, pues no es real. Y sin embargo le llamaron a juicio. Es decir, esta canallada que hacen día tras día es construir casos. Ahora quiero saber qué es lo que está construyendo. Ya no le salió el tema del sumario administrativo al señor presidente. ¿Ahora qué va a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos. Si el único fin es que yo no ocupe la presidencia de la República, el orden constitucional, obedecer la Constitución es su responsabilidad, señor presidente. Sin embargo, no lo hace. Ahora, en el supuesto de que la justicia común o de que el fallo de la Corte Constitucional revoque la sanción que se le ha impuesto, esta sanción administrativa de suspensión por 150 días, y usted tuviera efectivamente que asumir la presidencia de la República, ¿qué haría en el cargo? ¿Qué decisiones tomaría? Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos ha solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Algo que no ofrecimos al pueblo ecuatoriano, algo que no quisimos para el pueblo ecuatoriano, no le propusimos, y los 5 millones de votantes no votaron para que nosotros le subamos impuesto, para que subamos los combustibles, para que tengamos una crisis eléctrica, para que haya subido la migración, para que haya desempleo y lo que tenemos los ecuatorianos pasando en este momento, llegando a una crisis de pérdida millonaria para los ecuatorianos. Señores, yo no voté por ella. No le di el voto porque el que iba para presidente era Noboa y ella para vicepresidenta. Pero si ella hubiera sido la presidenta y se hubiera lanzado ella para presidenta, yo me lo hubiera dudado. Y yo sí le hubiera dado el voto. Es más, si ella, como le dije al comienzo, ella se lanzara como presidenta, yo sí le daría el voto. A una persona así, coherente, razonable, con valores, que se ve que sabe lo que está diciendo, que es capaz de sostener una entrevista, un tú a tú, un debate, y tiene sentido y tiene inteligencia para poder responder, tiene una agilidad mental tan grande. Esta mujer sí sería una buena representante. No el que está, este señor no sabe ni hablar. Pero si ella se hubiera lanzado para presidenta, creo que Luisa González le hubiera sido difícil tener una oportunidad, porque esta señora sí argumenta. Ella sí está preparada. Ella debía haber sido la que esté a la cabeza y no va el vicepresidente, y a ese le hubieran mandado a Israel. O a Ucrania lo hubieran metido ahí en algún edificio, a ese sí. Pero esta señora, que es una persona que piensa, que sabe, que razona, que es inteligente, que da argumentos, que sabe lo que está diciendo, la mandan lejos como para decir, necesitamos que las personas que piensen lo mandamos lejos, y los que no pensamos nos quedamos acá, los peores nos quedamos acá, los que decimos cualquier tarugada nos quedamos en Ecuador, al frente de Ecuador. No importa que no tengamos nivel, no importa, pero a los más inteligentes hay que sacarlo, porque se van a dar cuenta del chanchullo que estamos haciendo. Eso es lo que a mí me deja pensando, porque lo que está diciendo la señora es coherente. Señores, todos los que no le dimos el voto a ella a día de hoy, si yo hubiera sabido que ella tenía este nivel de intelecto y así respetaba la Constitución y todo, yo sí lo hubiera pensado 2 veces y yo sí le hubiera dado el voto. Como le dije, si se lanzara ahora, sí le daría el voto, porque así como la veo, creo en sus palabras, creo que lo que transmite es muy sincero. O si no, déjenme ustedes lo que piden en los comentarios, pero eso es lo que yo veo. Entonces, si ustedes me dicen de que está bien que haya subido los 3 puntos para alivianarnos eso, pues dejemos. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Las victorias de que ellos dicen que han logrado, nosotros no lo vemos como pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar. Lo he dicho firmemente y creo firmemente que no tenemos que castigar al pueblo ecuatoriano. Tenemos que darle libertad. Es algo que este gobierno no lo hace y no enfatiza. ¿Bajaría entonces el IVA? ¿Eliminaría o volvería a instalar, reactivaría el subsidio a los combustibles? Eso que quede claro. Tendríamos que estudiar. Eso. En el Ecuador hay brillantes economistas. Sí. La academia tiene que ser la que también revise los sectores, quienes van a ser golpeados o quienes van a ser beneficiados. El gobierno no es de una persona o de un solo interés o de una familia interesada. El país es de todos los ecuatorianos, de todos los sectores que se involucran en un tema de combustible, en un tema de IVA, en un tema de economía, en un tema de educación, en un tema de salud. Son los sectores los que tienen que estar en mesas hablando de qué es lo que tenemos que sacar, cómo sacamos adelante al pueblo ecuatoriano. No es la decisión de un dedo que mueve todas las cosas a la par de lo que se le antoja cada día.
También se ha señalado que usted indultaría a Rafael Correa y a Jorge Glass. ¿Lo haría o no? ¿Quién ha dicho eso? Señores, yo hasta la vez a la señora nunca le he escuchado decir ese disparate. Pero los medios de comunicación ya ustedes saben cómo son, así que pues no sé qué ir a responder, pero bueno, yo a ella no le he escuchado decir eso. No, jamás he dicho eso. Y no lo voy a hacer porque no es propuesta a los ecuatorianos. Yo le propuse a los ecuatorianos en una campaña política eso. Por lo tanto, hágame el favor, Lenín, no me vuelvan a hablar del tema porque no es cierto. No he dicho jamás eso. Creo que el pueblo ecuatoriano... Señores, no, es mi respeto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, señores? No hay por dónde. No hay por dónde comparar, no. Esta señora sí sabe lo que dice, sí sabe lo que habla. No, de veras, yo honestamente yo la respeto. Yo les digo, yo pienso que hay personas que pueden tener una postura u otra postura, pero hay gente que son líderes, hay gente que sabe hablar, hay gente que sabe expresarse. Y ella, no, se ganó mis respetos. Así se habla, así se enfrenta, así se dicen las cosas, señores, sin tapujos, a calzón quitado, frontalmente como se debe hacer, con honestidad, con sinceridad. ¿Por qué meten al señor Correa y por qué meten al señor Glass si ella no tiene nada que ver? Ella ni siquiera participó por ese partido, ella participó por el partido de ADN del señor Daniel Noboa. Entonces, ¿por qué quieren meter cosas que no van? O sea, ¿por qué? Pero como les dije, así como le increpan a la señora, háganle lo mismo al señor Daniel Noboa. Pero ¿saben qué? No lo van a hacer, porque él no tiene capacidad para responder y lo desenmascararían en los medios. Entonces no les conviene. Y a la señora, en cambio, así, pregúntale todo lo que pueda, dale duro, no la dejes respirar. Pregúntale, ¿por qué? Ya, pregúntale por el hijo. Sí, al hijo que le encontraron plata. Pregúntale. Y también pregúntale por las pruebas que nos inventamos también para ver qué te responde. Y además, pues ellas vienen por otro partido. Pero pregúntale por Correa. Sí, pregúntale por Correa y por el señor Glass. También pregúntale por lo del IVA. Sí, porque ya lo del IVA está en marcha. ¿Será que nos irá a dejar sin lo del IVA? Esa platita que nos está entrando. Nos la querrá quitar. Y los subsidios de las gasolinas también. Sí. Pregúntale todo eso. O sea, ¿y por qué no le preguntan cosas como, por ejemplo, qué opina ella del Ecuador, qué haría en beneficio del Ecuador y todo? Pues bueno, la señora es tan inteligente, tiene un IQ elevado, muy alto, y yo me quito el sombrero ante ella, porque a ella le preguntaron unas cosas y terminó respondiendo todo. Yo creo que ya en esta entrevista no hay nada más que preguntar. Ella fue muy clara. Ecuador eligió 3 puntos de IVA que suban. No, Ecuador eligió seguridad. El presidente Daniel Noboa dice, nosotros ni prometimos seguridad. La señora dice, tiene que haber seguridad. O sea, eso es una persona que piensa. Yo, la verdad, me alegra mucho escuchar decir eso. Yo pensaba que todas las personas que estaban en la línea del señor Daniel Noboa no tenían nada de coeficiente, no pensaban para nada. O sea, yo pensaba que de esa línea, con todo lo que hemos visto, cambio de ministros a lo bestia, asambleístas que no tienen nada, que no piensan nada, personas puestas a dedo, ministro de energía como el señor Wong, que es un desastre, es una vergüenza. Yo pensaba que de ese lado no iba a haber alguien coherente, y la señora Verónica Abad creo que es lo mejor que pudo haber elegido Noboa en su vida. Eligió un muy buen binomio. Lastimosamente, como sabe que ese binomio que eligió está muy por encima, porque esta señora es mucho más inteligente que él. Es más, esta señora sí es inteligente, sabe que ella sí piensa, sabe que ella sí argumenta, sabe que ella sí razona, sabe que ella es conocedora. Entonces Noboa, para no sentirse opacado, la mandó lejos y se quedó él, como sabe que él es el vago de la clase, es el que no sabe hacer las cosas, es el hijo de papi egocéntrico y malo. Con ella en el camino iba a ser un tropiezo. ¿Por qué? Porque ella no iba a permitir que él haga todos los desbarajustes que está haciendo. Sin embargo, la mandó lejos para hacer y deshacer lo que le da la gana. Pero ahora que ella viene desde lejos y la Constitución le permite que a él como presidente, para lanzarse como candidato presidencial para los próximos comicios, ella tiene que ejercer la presidencia. Él busca de todas las formas, incluso saltándose la ley, tratar de que ella no ejerce el cargo. ¿Por qué? Porque estando en el cargo, ahora ella sube al sillón presidencial como presidenta y se va a sacar todos los cueros al sol y todos los trapitos sucios que él tiene metidos en Carondelet. Y eso creo que le da miedo. Por ende, yo voy a estarme muy atento a lo que va a pasar de aquí para allá, porque creo que posiblemente el rumbo de Ecuador cambie, y cambie para bien. No tengo nada más que decir, les agradezco por haber llegado hasta aquí. ¿Qué opinan de la intervención de ella? Ella también, recuerden que ella pensaba hablar con México para solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque ella sí es una persona con valores, no como el que tenemos actualmente como presidente. Habiendo dicho eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola. Soy Gabriel. Ya se entró.
y así reaccionamos.